el origen de la existencia. En el principio no había luz ni oscuridad, solo un vacío sin forma, un océano de nada infinita. Pero en ese vacío, una conciencia despertó. El Alfa Eterno, el ser primordial, el origen de todo lo que fue y será. En su soledad, comprendió que el equilibrio debía existir antes de cualquier creación, pues sin él, todo se derrumbaría en el caos o la éxtasis eterna. Así, el Alfa Eterno extendió su voluntad y de su propia esencia creó a los tres lobos del equilibrio. Argon, el lobo de la creación, cuya presencia traía la vida y el orden. Umbra, el lobo de la destrucción, cuyo aliento consumía lo innecesario para dar paso a lo nuevo. Nexus, el lobo del destino, aquel que unía ambos extremos, asegurando que la balanza jamás se inclinara demasiado hacia un solo lado. Los tres lobos vagaban por el vacío, preparando el escenario para la existencia. Creaban y destruían, moldeando el tejido de la realidad antes de que hubiera algo a lo que llamar cosmos. Pero aunque el Alfa Eterno los observaba con satisfacción, sabía que no podía ser el único en presenciar su obra. Por ello, se desprendió de una parte de sí mismo y le dio forma. Así nació Yahvé, la primera de sus variantes, un reflejo de su divinidad con la capacidad de pensar y crear. Yahvé miró la inmensidad y, con una chispa de ambición, decidió que debía llenar ese vasto espacio con algo más que lobos y vacío. Fue entonces cuando, en el centro del recién nacido universo, plantó el árbol del conocimiento, un ser cuyas raíces se hundían en los cimientos de la realidad y cuyas hojas brillaban con el poder del entendimiento absoluto. Del fruto de este árbol, nació un ser que nadie esperaba, el Rey Escarlata, la encarnación del conocimiento prohibido y la sed de poder. El Alfa Eterno contempló su creación y sintió que algo se había salido de su control. Mientras que los lobos mantenían el equilibrio y Yahvé forjaba la existencia, el Rey Escarlata representaba la ambición sin límites. Pero en su infinita sabiduría, decidió observar antes de intervenir. No pasó mucho tiempo antes de que el Rey Escarlata comenzara a susurrar al oído de Yahvé, sembrando dudas y promesas de poder. Yahvé, confiado en su propia grandeza, decidió desafiar al Alfa Eterno y tomar el control del universo para sí mismo. Pero alguien más lo vigilaba. Zalgo, un ser nacido de las sombras del árbol del conocimiento, un ente que solo deseaba el fin de todas las cosas. Cuando Yahvé se alzó contra el Alfa Eterno, Zalgo apareció sin previo aviso y, en un instante, lo destruyó sin piedad. La primera variante del Alfa Eterno cayó, su esencia dispersa en el cosmos, marcando la primera gran muerte de la existencia. La caída de Yahvé dejó un vacío que debía llenarse. Para evitar que el caos se apoderara del universo naciente, el Alfa Eterno creó a los Conumbras y a la Presencia, vigilantes del multiverso encargados de observar, registrar y, cuando fuera necesario, intervenir. Pero aún faltaba algo. La existencia estaba en constante lucha entre la creación y la destrucción, el bien y el mal, el orden y el caos. Para mantener el balance, el Alfa Eterno forjó tres coronas. La corona de la existencia, símbolo de la realidad misma. La corona del bien, representación de la luz y la justicia. La corona del mal, portadora de la oscuridad y el caos. Con la llegada de la corona del mal, algo terrible ocurrió. Su influencia se filtró en la existencia y dio lugar a cuatro poderosos seres, los primeros señores de la destrucción. El rey del caos, amo de la entropía y la anarquía. El rey de las bestias, soberano de los instintos primarios y la furia salvaje. El rey de las maldiciones, maestro de la magia corrupta y las condenas eternas. El rey de todos los infiernos, aquel que reinaba sobre el sufrimiento y la desesperación. Estos cuatro monarcas existían solo mientras la corona del mal permaneciera intacta. Si alguna vez fuera destruida, ellos también desaparecerían. Con el tiempo, muchos seres intentaron reclamar las coronas, pero solo tres fueron dignos de portarlas. Fame Master, quien tomó la corona de la existencia y gobernó sobre la realidad misma. Zark, quien se convirtió en el portador de la corona del mal y el amo de la oscuridad. Sebas, quien recibió la corona del bien y juró proteger la luz del cosmos. Sin embargo, antes de ellos, otros reyes habían gobernado y caído, en un ciclo interminable de ascensión y caída. Así nació la existencia, no en paz, sino en conflicto constante, donde el equilibrio debía ser mantenido a toda costa. La guerra de los primeros reyes del universo aún era joven, cuando las coronas encontraron a sus primeros portadores. Seres de inmenso poder se alzaron para reclamar su dominio, pero el equilibrio nunca es permanente.
Antes de que Fame Master, Zark y Sebas ascendieran como los reyes definitivos, hubo otros que ostentaron su poder, y con ellos, las primeras guerras sacudieron la existencia. Los primeros portadores, el primer ser en tomar la corona de la existencia fue Azaroth, el arquitecto de mundos. Con su voluntad, dio forma a los primeros planos de la realidad, esculpiendo dimensiones y galaxias con la precisión de un artesano. Sin embargo, su perfección lo hizo arrogante, y comenzó a despreciar todo lo que no se ajustara a su visión ideal. En el lado opuesto, la corona del mal cayó en manos de Morten, el emperador de las sombras, un ser nacido del miedo y la desesperación. Su esencia corrompió mundos enteros, sembrando terror y muerte donde quiera que su influencia llegara. Mientras tanto, la corona del bien fue reclamada por Elión, la llama celestial, quien buscaba traer orden y justicia al cosmos. Pero su luz era tan intensa que cegaba incluso a aquellos a quienes intentaba proteger. El equilibrio era frágil, y no pasó mucho tiempo antes de que estos tres colisionaran en un conflicto que se conocería como la Guerra de los Primeros Reyes. El conflicto y la caída de los primeros reyes. Las fuerzas de Azaroth intentaron moldear la existencia a su imagen perfecta, pero Morten lo veía como una amenaza a su reinado de sombras. Por su parte, Elión luchaba por erradicar la oscuridad de Morten, sin darse cuenta de que su luz extrema comenzaba a consumir incluso a los seres de bien. El cosmos tembló con sus batallas. Mundos enteros fueron creados y destruidos en un instante. La materia y la antimateria chocaban sin cesar, dando origen a nuevos universos y extinguiendo otros en el proceso. Pero fue el Rey Escarlata quien inclinó la balanza. Oculto en las sombras, susurró a cada uno de los reyes, alimentando sus dudas y ambiciones. Azaroth comenzó a creer que solo eliminando por completo a Morten y Elión podría alcanzar la perfección absoluta. Morten, consumido por su propia corrupción, trató de devorar todo lo que existía. Elión, en su desesperación por salvar el equilibrio, se volvió un tirano de la luz. El resultado fue la ruina total. En una última batalla, los tres chocaron con todo su poder. La energía desatada fue tan grande que desgarró el tejido de la realidad, creando un abismo que consumiría todo lo que cayera en él. Este abismo sería conocido más tarde como el multiverso oscuro, un reino de caos puro donde las reglas de la existencia eran irreconocibles. Azaroth, Morten y Elión fueron arrastrados a este abismo, su existencia borrada de la historia. Las coronas, ahora sin portadores, quedaron en espera de nuevos dignos de su poder. Pero la guerra no fue en vano. De sus cenizas surgieron nuevos reinos, nuevas reglas y nuevas amenazas. El ascenso de Fame Master, Zark y Sebas. Tras la caída de los primeros reyes, el cosmos entró en un período de caos. Sin las coronas en control, el equilibrio se rompió y el multiverso oscuro comenzó a expandirse. Fue en esta era de incertidumbre que tres nuevos seres emergieron para reclamar su lugar en la historia. Fame Master, un ser cuyo origen se desconoce, pero cuya voluntad era inquebrantable. Encontró la corona de la existencia y la tomó, convirtiéndose en el nuevo pilar de la realidad. Zark, un conquistador de mundos, halló la corona del mal y la reclamó, trayendo consigo la resurrección de los cargos oscuros. El rey del caos, el rey de las bestias, el rey de las maldiciones y el rey de todos los infiernos. Sebas, un guerrero que había luchado contra la corrupción del multiverso oscuro, tomó la corona del bien, prometiendo que esta vez la luz no cegaría, sino que guiaría. Estos tres marcaron el inicio de una nueva era. Pero la historia nunca termina. El multiverso oscuro aún susurra. Los antiguos reyes podrían no estar tan muertos como se cree. Y el Rey Escarlata sigue observando, esperando el momento adecuado para volver a actuar. El multiverso oscuro despierta con Fame Master, Zark y Sebas asentados como los nuevos reyes. La existencia entró en una aparente estabilidad. Sin embargo, la expansión del multiverso oscuro no se detuvo. La guerra de los primeros reyes había debilitado las barreras entre la realidad y el caos, permitiendo que entidades desconocidas comenzaran a filtrarse. El Rey Escarlata, quien había permanecido en las sombras, sintió que su momento se acercaba. Susurró a los rincones más oscuros del multiverso oscuro, despertando horrores que habían sido sellados hace eones. Zark, como portador de la corona del mal, sintió un cambio en su poder. Algo se movía dentro de su reino, algo que ni siquiera él controlaba por completo. Los antiguos reyes no están muertos. Estas palabras comenzaron a resonar en su mente. Mientras tanto, Fame Master y Sebas también sintieron la perturbación. La corona de la existencia comenzó a vibrar con una advertencia silenciosa, y la corona del bien brilló con una luz inusual. Los tres reyes sabían que algo estaba a punto de suceder.
los antiguos reyes y el regreso de la oscuridad desde el abismo del multiverso oscuro, algo despertó. Los restos de los primeros reyes, Azaroth, Mortem y Elion, aún existían, aunque de formas distorsionadas. Ellos habían sido consumidos por la locura del caos, fusionándose con el mismo tejido del multiverso oscuro. Pero el Rey Escarlata no permitiría que su poder quedara desperdiciado. Uno por uno, les ofreció una promesa: puedo devolverles su trono. Mortem fue el primero en responder. Su odio hacia Zark ardía como un fuego eterno, pues creía que la corona del mal le pertenecía. Azaroth, en su obsesión con la perfección, aceptó sin dudar, convencido de que el universo debía ser reconstruido. Los siglos pasaron, y la existencia cambió. Los vigilantes multiversales aumentaron en número. Ya no solo eran los Conumbras y la Presencia, sino nuevas entidades que tomaron el manto de protectores de la realidad. Sin embargo, con el tiempo, los nombres de los antiguos guardianes se convirtieron en meras leyendas, sus hazañas enterradas en la historia. El multiverso oscuro dejó de expandirse sin control, contenido por los esfuerzos combinados de Thane Master, Zark y Sebas. A pesar de sus naturalezas opuestas, los tres reyes habían logrado un equilibrio nunca antes visto. Ya no luchaban entre sí por la supremacía, sino que gobernaban en armonía, entendiendo que su existencia estaba entrelazada. Pero en las sombras, una nueva amenaza se alzaba. La Legión de los Olvidados en los rincones más oscuros del multiverso oscuro, donde el tiempo y la memoria se desvanecen, surgió una fuerza desconocida. Eran los Olvidados, aquellos seres que habían sido borrados de la historia, desterrados por las fuerzas del equilibrio, exiliados en el olvido eterno. Y entre ellos, su rey despertó. Nadie sabía su verdadero nombre, pues había sido erradicado de toda existencia. Pero su odio permanecía intacto. Un ser que una vez gobernó, que una vez fue temido y adorado, y que ahora solo deseaba una cosa: destruir a los tres reyes y reclamar la existencia para sí mismo. La Legión de los Olvidados comenzó su invasión en los bordes del multiverso, corrompiendo realidades enteras, arrastrándolas al olvido. Mundos fueron devorados sin dejar rastro, civilizaciones enteras desaparecieron como si nunca hubieran existido. Thane Master, Zark y Sebas sabían que esta no era una amenaza común. Por primera vez en la historia, los tres unieron sus fuerzas, no por necesidad, sino por elección. El destino del multiverso dependía de ello. El último conflicto ahora, en la época actual, la guerra ha comenzado. Los ejércitos de los tres reyes marchan contra la Legión de los Olvidados. Los nuevos vigilantes multiversales luchan para proteger la realidad. Y en el horizonte, el choque final se acerca. El Rey de los Olvidados aguarda en las profundidades del multiverso oscuro, esperando el momento de enfrentarse a los tres reyes. El equilibrio de toda la existencia está en juego. Y esta vez, no hay certezas sobre quién saldrá victorioso. Fin, por ahora.